¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Hoy es lunes 17 de mayo. Venimos de una semana muy positiva para los Padres de San Diego, ganando 5 de sus 6 encuentros en la semana. Y hablando de positivo, pues precisamente eso, ante muchísimas adversidades y los casos positivos por el coronavirus y contactos estrechos que ya estaremos comentando un poco más, pero unos Padres que cerraron la semana con el colofón, la barrida ante los Cardenales de San Luis en Petco Park. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Santiago? Hola, hola Radamés, feliz día, el saludo fraternal y el abrazo desde la ciudad de Santiago. 16 episodios, empezando este 17º, tuvieron que pasar para que pudiésemos dar la noticia de una esperada semana, como la que mencionabas para los Padres de San Diego, semana ganadora y de buenos resultados para la tropa que comanda Jay Tingler. Vamos a estar revisando todas las incidencias de esas dos series que jugaron durante la semana pasada, además repasando la previa de lo que serán los encuentros ante Rockies de Colorado y Marineros de Seattle. Esto es Entre Padres, acompáñennos. Estamos en este 17º episodio de Entre Padres, un equipo sandieguino, Edgardo, que como ya mencionamos, tuvo una muy buena semana ganando esos 5 encuentros de 6 posibles ante Rockies de Colorado y Cardenales de San Luis. Dice el dicho que contra viento y marea, y en este caso podríamos decir que fue contra virus y marea, porque como ya sabemos, hubo los casos positivos por coronavirus de Fernando Tatis Jr. y Will Myers, y luego los contactos estrechos que causaron las bajas de Jurickson Profar, Jorge Mateo y Eric Hosmer. Esto obligó a los Padres de San Diego pues a mover el roster, a activar a peloteros que no son habituales, y a pesar de estas circunstancias y de estas adversidades, como dijimos, lograron coronar una semana muy positiva, la mejor sin duda en lo que va de temporada, y lo hicieron, Edgardo, con nombres como el venezolano Tucupita Marcano, el dominicano Iván Castillo, para muchos desconocidos, Brian O'Grady, Patrick Kivlen, John Andreoli y otros peloteros ya un poco más conocidos, pero que siguen siendo no regulares, como el coreano Ha-Seong Kim. En definitiva, unos Padres que lograron hacer el trabajo y lograron llevarse entonces esta muy buena semana, venciendo tanto a Rockies de Colorado como a Cardenales de San Luis. Y que además, Radamés, no solo fueron esas ausencias por tema COVID-19 de los jugadores que ya mencionabas, sino que agregarle además a una pieza de bullpen como Drew Pomeranz, quien tuvo que entrar a lista de lesionados por molestias en uno de sus hombros. El mérito es muy positivo, pienso yo, en el marco de cómo se jugaron estas series por la coyuntura que ya acabas de mencionar, porque además fueron pesos pesados los que cayeron por el tema del virus, este virus pandémico que sigue azotando al mundo. Entonces, opino que la fortaleza y la forma muy diestra por parte del manager Jay Stingler de mover las piezas y, digamos, como se dice en el argot, más que todo venezolano, bandearse con lo que tenía, porque tuvo que recurrir, ya mencionabas a esos nombres, muchos de ellos jóvenes, para poder sacar adelante dos series importantes que le permiten al equipo sandieguino estar metido de lleno en la pelea por la división oeste. Ya más adelante vamos a estar revisando cómo marcha la clasificación en este apartado del viejo circuito en la campaña 2021 del béisbol de Grandes Ligas, Rames. Y que habla muy bien de la profundidad del equipo, porque como dijimos, ante estas sensibles bajas, pues el equipo prácticamente no lo sintió. Cuando se dio la noticia de todos estos casos, pues se prendieron todas las alarmas e inmediatamente lo que uno pensaba es, bueno, vamos a ver cómo le va a ir a los Padres durante esta semana sin todos estos jugadores. Estamos hablando de Tatis Jr., Hosmer, Myers, Profar, 4 titulares del line-up, y los Padres no lo sintieron. Incluso
yo me atrevería a decir que si no es por ese juego suspendido de la semana pasada, el día lunes en Colorado, por las inclemencias del tiempo, cuidado, y los Padres tenían una semana perfecta, porque luego ese juego, esa doble tanda se realizó el día miércoles y normalmente, y sobre todo en un estadio como el de los Rockies de Colorado, el Coors Field, pues era bastante factible que dividieran honores. Pero volviendo al punto de la pandemia, y quiero rescatar o acotar el hecho de que pareciera que por momentos uno se olvida de que el virus está ahí, que sobre todo si lo vemos en el contexto del béisbol de las grandes ligas. Ya vemos estadios al 100% de la capacidad, otros todavía pues manejando cantidades de personas y de público un poco más reducidas, pero estamos en esa sensación de normalidad o de regreso a la normalidad y de que vemos el béisbol como siempre lo hemos estado viendo, pero este tipo de brotes son un golpe de realidad, son como una cachetada y te dicen y te hacen caer en cuenta de que el virus está ahí, de que la pandemia sigue, que sí, es cierto, en Estados Unidos sobre todo, la vacunación ha ido muy bien, va marchando muy favorablemente, los casos también diarios se van disminuyendo, pero hay otros países que lamentablemente no tienen esas ventajas y donde la pandemia sigue siendo muy fuerte y sigue estando presente. Incluso las cosas van mejor, pero aquí está el caso de los Padres de San Diego, donde sigue habiendo ese brote. Entonces, creo que es también un punto a tener en cuenta y que los padres y otras organizaciones del béisbol de las grandes ligas tienen que tener cuidado y tienen que seguir tomando sus precauciones, porque a pesar de que hay muchos peloteros que se siguen vacunando, staff técnico, todo lo que rodea a las organizaciones, el virus sigue estando ahí, el riesgo sigue estando ahí y pasan este tipo de cosas. Afortunadamente, los Padres supieron salir adelante durante esta semana. Ya para el día de hoy volvieron a la acción Jurickson Profar, Jorge Mateo también fue activado, se espera que para el día miércoles lo haga Eric Hosmer y que luego, pues ya cuando Fernando Tatis Jr. y Will Myers den sus test negativos, pues puedan regresar a la acción. Pero habrá otros equipos que quizás no corran con la misma suerte y entonces hay que seguir teniendo cuidado con este virus. Hablando de cuidados, Rames, yo quiero hacer un inciso aprovechando que estamos hablando de este tema del COVID-19 y cómo la pandemia puede afectar y está afectando, continúa afectando a varios países del mundo. Obviamente Estados Unidos no es la excepción. Recordemos que el país norteamericano ha sido uno de los más afectados por este tema del virus. Hoy yo, por suerte, tuve la oportunidad de vacunarme, recibir la primera dosis del medicamento contra el COVID-19. Y ya bueno, en un mes me toca la segunda dosis para completar entonces este proceso de momento de inmunización contra el coronavirus. El llamado que hacemos desde aquí, desde Entre Padres, es a vacunarse. Hay personas que todavía no creen, están un poco escépticas con respecto al tema de la vacunación, pero de momento es la única herramienta que tiene la humanidad para combatir el virus y bueno, a título muy personal creo que hay que vacunarse, hay que ponerse la vacuna para batallar, seguir batallando y poder derrotar a este virus. Y se respeta la decisión de aquellos que no quieran hacerlo por motivos personales, religiosos, en fin, pero el que pueda hacerlo y que está un poco escéptico, pues sí, que lo haga. Bienvenido al club, hermano, porque ya también, afortunadamente, me pullaron también ya hace 2 semanas con la segunda dosis, así que estoy totalmente vacunado, poco a poco tratando de volver a esta normalidad. Sin olvidar el llamado a seguir respetando las medidas de prevención y los Por supuesto protocolos que de sí. bioseguridad, porque recordemos que estas vacunas no van a evitar que uno se contagie, más que todo para evitar que los síntomas sean mayormente graves y poder entonces en ese término avanzar hacia esa llamada inmunidad de rebaño para lograr que poco a poco el virus vaya desapareciendo entonces. Así es, no es 100% infalible. Así que bueno, a vacunarse entonces los que quieran y puedan.
Vamos entonces a darle un breve repaso a lo que fueron esas series o a lo que fue esta semana de los Padres de San Diego. Como dijimos, pues ganaron 2 de 3 en Colorado. Ese primer juego de la serie hace exactamente una semana habíamos anticipado que era muy probable que no se jugara y de hecho fue así, fue suspendido por las inclemencias del clima. Luego los Padres ganaron 8 carreras por 1 el día martes y terminaron dividiendo la doble tanda del día miércoles para luego descansar el jueves y este fin de semana, de viernes a domingo, los Padres hermanos pasaron la escoba ante los Cardenales de San Luis. Un muy buen equipo, líderes de la división central de la Liga Nacional y unos Padres que, a pesar de todas estas bajas, a pesar de todas las adversidades, lograron imponerse en los 3 juegos. El día viernes ganaron 5-4 con una buena labor de Joe Musgrove, quien se llevó la victoria. Completó 5 entradas, permitiendo una sola carrera limpia, 5 ponches, un poco de descontrol, pues otorgó 4 boletos. El día sábado, los bates de los Padres, con este poco de muchachos semidesconocidos, se desataron y le cayeron a palo limpio al experimentado Adam Wainwright. Los Padres se llevaron la victoria 13 rayitas por 3. Wainwright permitió 6 carreras en 4 innings. En ese juego, jonrones de Tommy Pham, el mencionado Ha-Seong Kim y de Austin Nola. Y el día de ayer, el día domingo, los Padres se llevaron el triunfo 5 carreras por 3 con ese tándem de abridores o de lanzadores entre Ryan Weathers y Dinelson Lamet. Y luego otro salvado más para Mark Melancon. Ya son 14. Él también salvó el encuentro del día viernes, así que los Padres cerraron esa semana pasando la escoba ante los Cardenales de San Luis. Factor importante, Radamés, en cuanto al picheo que sirvió para que los Padres de San Diego resolvieran una semana muy positiva con 5 victorias en 6 encuentros. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque obviamente fue parte de la permuta que tuvo el manager Jay Stingler entonces para sacar adelante estas 2 series ante Rockies de Colorado y Cardenales de San Luis, enmarcándose por las bajas que ya habíamos mencionado, obviamente, con el tema del COVID de jugadores importantes y cómo el equipo tuvo entonces que acudir a esta serie de jugadores, muchos de ellos muy jovencitos, otros que no son regularmente titulares, para llevarse entonces estas 5 victorias que ya mencionábamos contra Colorado y San Luis. Un récord Radamés que deja a los Padres de San Diego en la segunda posición de la división oeste de la Liga Nacional con 24 triunfos y 17 reveses, apenas a medio juego del líder Gigantes de San Francisco. Sorpresivo, revelación, como lo quieran llamar, por ese tema de las proyecciones que se dan al inicio de la temporada. El equipo de la Bahía sigue comandando en el oeste de la Liga Nacional con 24 victorias y 16 derrotas. Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron una recuperación importante también esta semana. Venían de una racha bastante preocupante y negativa de resultados. El equipo de Dave Roberts suma 22 victorias y 18 derrotas a 2 juegos de la punta. Cierran Diamondbacks de Arizona ya con récord negativo 18 y 23 a 4.5 del líder Gigante de San Francisco, y Rockies de Colorado con 15 y 26 a 9 del primer lugar. Unos Dodgers de Los Ángeles que pues ahora tienen el refuerzo de un tal Albert Pujols. No se tuvo que mudar muy lejos, de Anaheim a Los Ángeles, bueno, de Los Ángeles a Anaheim a Los Ángeles, así que bueno, el hombre no debe haber pagado mucho en mudanza. Así es, Radamés, el vigente campeón del béisbol de las Grandes Ligas, sumó a sus filas al experimentado toletero dominicano Albert Pujols, quien llega a este equipo, el cual ahora también sufre la baja de Corey Seager, quien se fracturó una de sus manos tras recibir un pelotazo y se estima estará fuera por al menos un mes de la Gran Carpa.
Continuamos en este 17º episodio de Entre Padres. Radamés Figueroa desde San Diego, California, y Edgardo Arellano desde Santiago de Chile. Los Padres entonces arrancan hoy mismo, en unos pocos minutos, lo que será una nueva serie ante los Rockies de Colorado, continuando esta seguidilla de 9 juegos en casa que comenzó el fin de semana ante los Cardenales de San Luis. Esta semana los Padres volverán a estar cómodamente en Petco Park. Un nuevo enfrentamiento, Radamés, ante el conjunto rocoso que viene de dividir en una serie de 4 encuentros que jugaron en casa ante Rojos de Cincinnati. Ya mencionábamos el récord de Rockies en lo que va de campaña, 15 victorias contra 26 derrotas. Los duelos de picheos anunciados para esta serie de 3 encuentros en Petco Park. En el primer cotejo, John Gray va a estar enfrentándose al japonés Yu Darvish, quien ha sido el lanzador más consistente del conjunto fraile. En el segundo partido, Austin Gomber se va a estar enfrentando al zurdo Blake Snell. Y en tanto, en el tercero, Chichi González contra Joe Musgrove, entonces, para cerrar esa serie de 3 encuentros ante los Rockies de Colorado. ¿Tendrá algún parentesco con Chichi Peralta? Peralta, el bachatero. Y bueno, luego de esta serie ante los Rockies de Colorado, los Padres descansan el día jueves para recibir la visita a partir del día viernes de los Marineros de Seattle, en lo que será un nuevo enfrentamiento interligas, unos Marineros que marchan con récord de 21-20 a 3.5 de los Atléticos de Oakland en la división oeste de la Liga Americana. Aquí vamos a tener varios enfrentamientos de excompañeros. Recordemos que el año pasado los Padres adquirieron de los Marineros de Seattle a Austin Nola, Austin Adams y Dan Altavila, y mandaron a los Marineros al venezolano Luis Torrens, el joven receptor, Taylor Trammell, quien comenzó la temporada con el equipo grande, pero fue bajado a ligas menores, Ty France, quien está en lista de lesionados también. Unos Marineros que tienen un line-up bastante respetable, sobre todo en la parte alta, con un Mitch Haniger, quien está realmente encendido, 12 cuadrangulares y 30 carreras impulsadas ya en lo que va de temporada, luego incluso de perderse todo el año 2020 y parte del 2019, recordemos, por un pelotazo en uno de sus testículos. Kyle Lewis, el novato del año de la Liga Americana en el año 2020, comenzó la temporada en lista de lesionados, pero ya viene viendo acción desde hace un par de semanas. El super prospecto Jarred Kelenic, y está por ahí también el hermano de Corey Seager, Kyle Seager, el antesalista de los Marineros de Seattle. Para los duelos de picheo, se espera que el japonés Yusei Kikuchi abra el día viernes ese juego número 1 ante posiblemente Chris Paddock. Luego, para el día sábado, Justin Dunn contra Ryan Wears o Dinelson Lamet, ese tándem que vimos ayer en Petco Park ante los Cardenales de San Luis. Y para el juego 3 se espera muy probablemente un enfrentamiento entre Logan Gilbert y nuevamente Yu Darvish. Los Marineros también tienen a Justus Sheffield, quien ha estado lanzando muy bien en esa rotación, así que vamos a ver qué le depara entonces esta semana a los Padres de San Diego, enfrentando a los Rockies de Colorado y a los Marineros de Seattle. Va a destacar que ese enfrentamiento ante Marineros de Seattle va a ser la segunda serie interliga que disputen los Padres de San Diego en esta campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. La anterior, recordemos, fue ante los Vigilantes allá en Texas, que el equipo californiano supo sacar adelante, pasando la escoba también allá en la casa de los Rangers. Y esperando y a casa llena. Además, recordamos ese análisis que hicimos con respecto al tema de la pandemia que ya, bueno, abordamos en este episodio. Y esperando, como te iba a decir, Radamés,
que los Padres puedan mantener el ritmo que mostraron esta semana que pasó y se puedan seguir entonces consolidando como uno de los principales contendientes para quedarse con el banderín de la división oeste de la Liga Nacional en el Big Show. De esta manera, Rames, ¿qué te parece si vamos cerrando esta presente entrega de nuestro podcast Entre Padres, abordando varios temas con respecto a la tropa sandieguina y todo el marco que hablábamos con el tema del COVID-19? Así es. Muchas gracias por acompañarnos, Edgardo, y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos una vez más. Nosotros nos estaremos reencontrando la semana que viene para un nuevo episodio de Entre Padres. Me voy a comer, hermano, que tengo hambre, y usted vaya a descansar, que lo pullaron y ese brazo izquierdo debe estar un poco adolorido. Que tenga buen provecho, mi hermano. Muchas gracias. Esto fue Entre Padres. So long.